Bueno, antes de iniciar quisiera agradecer la gentil invitación que hemos recibido de parte de los organizadores de Fotegal y de las autoridades de la República de El Salvador para darnos, digamos, este espacio de compartir con ustedes y de aprender digamos, de las experiencias particulares de todos los integrantes del foro que vienen de distintos países de América Latina y el Caribe. Antes de iniciar quisiera reiterar ese agradecimiento de parte de nuestra presidenta ejecutiva Gisela Sánchez y el director por la República de El Salvador, que se excusa porque tuvo que atender el directorio en nuestra sede en Tegucigalpa, Honduras, el señor Alejandro Zelaya. Ellos mandaron su saludo y el agradecimiento al licenciado Juan Murillo por habernos extendido la invitación. Justamente he traído una presentación, trataré de ser bastante breve, con algunos, digamos, elementos generales digamos, de la gestión de las tesorerías gubernamentales, en específico de la administración de la liquidez, que se vuelve cada vez más importante a raíz de lo que hemos visto en los últimos 5 años con esta volatilidad del contexto macroeconómico regional. Y bien, voy a dar un contexto general y enmarcaremos un poco la antesala de las presentaciones de los colegas que me acompañan en el panel de Colombia, Panamá y México. Y bueno, yo quisiera comenzar un poco destacando esa importancia de tener estos espacios de discusión. Justamente acá es donde compartimos experiencias, lecciones aprendidas y también facilitamos estas conversaciones para la adopción de mejores prácticas y estándares internacionales en general dentro del marco de la administración pública y en este caso en particular sobre el rol fundamental que desempeñan las tesorerías gubernamentales, como sabemos, desde su mandato constitutivo, que está enfocado justamente en la administración de esos recursos financieros del gobierno, enfocándose en ese criterio de eficiencia por el lado del flujo de la caja y el equilibrio que ya se ha comentado en la sesión anterior de los ingresos y los gastos. Todos entendemos que existe una contribución fundamental de ello en el orden y en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, y es precisamente por eso que las autoridades utilizan la función del Tesoro, entre otros aspectos, ¿verdad?, para fortalecer un poco esa planificación financiera, cautelar algunos elementos asociados a los aspectos del endeudamiento público y también, por supuesto, para el compromiso, ¿verdad?, cumplir esos compromisos financieros y operativos que derivan de nuestros gobiernos. Y quisiera referirme brevemente a algunos elementos que desde nuestro punto de vista han caracterizado la gestión de las tesorerías de la región centroamericana principalmente durante los últimos años y que consideramos fundamentales para enmarcar el manejo de la liquidez. En primer lugar, hemos visto a las tesorerías a nivel regional transitar por este proceso de mejora continua. Ha estado enfocado en creación de capacidades, fortalecimiento institucional, y ha sido posible gracias a la asistencia técnica de nuestros colegas del CAPTAC-DR, como mencionó Ari. Nos enorgullecemos de ser contribuyentes financieros del centro, y también ha sido posible gracias a la labor de otras instituciones como el BID y el Banco Mundial, que con sus análisis y su asesoramiento permanente han contribuido a acelerar este proceso de transformación en la región. En segundo lugar, hemos visto también a nuestras instituciones mejorar ese grado de alineamiento, ese grado de coordinación con los objetivos estratégicos y las metas operativas de la política fiscal. Y eso ha sido posible gracias a una mejor coordinación, una mejor comunicación, integración con los ministerios de Hacienda y las Secretarías de Finanzas. Y en tercer lugar, otro elemento que hemos visto que ha sido fundamental durante los últimos años es que la gestión entonces de nuestras instituciones es cada vez más robusta, y durante los últimos 5 años han demostrado tener esa capacidad de adaptación
y esa capacidad de resiliencia ante los cambios del contexto económico global, más allá, digamos, de poder adaptarse a los desafíos, digamos, estructurales propios de nuestros países. Y es justamente este contexto que vuelve relevante el tema del manejo de la liquidez. Y quisiera detenerme brevemente, nada más porque desde el punto de vista del BCE se vuelve fundamental la forma en cómo ese contexto global incide, digamos, en esa estabilidad de la administración financiera pública. Lo vimos en los últimos 5 años, la forma en que el COVID-19 justamente propició ciertos desequilibrios transitorios en la gestión financiera pública. Vimos cómo trastocó desde la planificación financiera, la administración, digamos, anual, la programación anual. Vimos todos esos descalces en la recaudación, la presión por el lado del gasto para tener un rol anticíclico. Vimos cómo los déficits nos llevaron a tener que gestionar umbrales de deuda más allá de lo deseable. Y vimos entonces, en consecuencia, ese rejuego de los instrumentos financieros para el manejo de liquidez, justamente para garantizar esos compromisos de nuestros gobiernos. Y es justamente, digamos, aunque hoy vemos nuestros países en una cierta estabilidad estructural, han recuperado su tendencia, en el horizonte todavía se prevén algunos elementos que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de tener estrategias o planes de gestión de liquidez que justamente nos permitan hacer un uso eficiente de los recursos. Aquí hemos visto que las estrategias, si bien deben estar enfocadas hacia un criterio de precisión, la importancia de ese fine-tuning y la calibración, deben guardar también, y eso lo ha demostrado la evidencia, un cierto grado de flexibilidad para poder adaptarse en tiempo real a los cambios en el entorno. Justo en la sesión anterior escuchamos algunos de estos elementos y es por eso que principios generales como los que están en el slide, que hacen referencia a la búsqueda de la eficiencia, tal vez ahí la palabra clave es eso, eficiencia de la operatividad diaria, la visión de la sostenibilidad de mediano y largo plazo, la necesidad del alineamiento estratégico y de tener esa capacidad de respuesta inmediata debe ejecutarse de una manera transversal en los aspectos de liquidez. Y aquí yo quisiera destacar 4 puntos que desde nuestra visión deben ser como las 4 patas de la mesa de una estrategia de liquidez alrededor de los cuales se construyen otros elementos fundamentales para la operatividad. En primer lugar, nosotros consideramos fundamental que toda estrategia cuente con una estructura de gobernanza que ayude a clarificar los aspectos de su operatividad y todo el proceso de la toma de decisiones que están asociadas. Y aquí se vuelve fundamental, entonces, el diseño y la implementación de las políticas, de los manuales y de cualquier otro tipo de elemento que haga sentido, digamos, nosotros le llamamos la complejidad de la jerarquía documental de los tesoros. En segundo lugar, no le quiero llamar modelos porque suena un poco académico para nosotros los economistas, pero la importancia de que la estrategia se apoye en un instrumental, en un arsenal de herramientas para los pronósticos de ingresos y gastos sofisticados, algo que permita, digamos, la confiabilidad, por llamarle de alguna manera. Es decir, análisis que se sustenten no solo en la revisión de los datos de la programación anual, sino también que me permita irme hacia atrás y entender el comportamiento histórico. ¿Y esto por qué se vuelve relevante? Bueno, porque nos permite identificar estos comportamientos que son cíclicos, separar los aspectos que están relacionados a la estacionalidad y hasta cierto punto nos da ¿cómo se puede decir? Esa capacidad de prever potenciales desvíos respecto de la tendencia. Y ahí yo abro un paréntesis porque hay 2 elementos que caen dentro de este pilar y que en los últimos años vemos que hace
digamos, están más visibles. Y por ahí lo mencionaron en una de las intervenciones anteriores, la ciencia de los datos, la inteligencia de los datos. Es el uso del business intelligence, el uso del data analytics, y que se complementa a su vez con el monitoreo periódico de las macro variables del contexto económico global. Y justamente ese análisis nos da esa visión de certidumbre sobre el comportamiento de los flujos. En tercer lugar, consideramos también que una estrategia de liquidez tiene que apoyarse también en herramientas más modernas por el lado de la gestión de la recaudación y la función de la pagaduría. Sabemos que el uso de la tecnología, la digitalización, todo lo que está de manera automatizada, no solo ayuda a los tiempos, ¿verdad? A los tiempos de respuesta en el manejo de la liquidez, sino también en la transparencia, la trazabilidad, ayuda a mejorar la rendición de cuentas y, por supuesto, pues, como sabemos, la automatización reduce la exposición al riesgo operativo que deriva de la interacción humana. Es decir, no hojas de Excel, digamos, procesos que son manuales. En cuarto lugar, todo esto que acabo de mencionar tiene que hacer clic con ese marco estructurado de gestión de deuda y se vuelve relevante porque hay un ir y venir de flujos de información que ayuda a articular la toma de decisiones con relación al manejo de la liquidez. Y aquí todo tipo de información se vuelve fundamental, desde los calendarios de emisiones, las nuevas suscripciones, contrataciones de préstamos, hasta los calendarios de los pagos del servicio. Y tal vez todo esto se enmarca en otro elemento que no está en la pantalla, pero por ahí lo mencionaron y es realmente relevante, es que la estrategia debe venir acompañada de un marco de monitoreo y evaluación que incluya indicadores y métricas de eficiencia y efectividad, digamos, que den cuenta del grado de implementación de los objetivos declarados en la estrategia. Hay otros elementos que, como mencioné, que se construyen alrededor de estos 4 puntos que hacen, digamos, sentido en la operatividad, ayudan a afianzar la operatividad. Ya lo mencionaron en la presentación de caja de la sesión anterior. Uno, el uso, digamos, de la universalización del uso de las cuentas de las CUT. Hoy sabemos que se utiliza y es la piedra angular de la gestión moderna de la liquidez. Sabemos que esa centralización de los saldos ayuda a facilitar el control y la planificación financiera y al mismo tiempo pues, reduce los volúmenes de balances que están ociosos en el sector bancario. En segundo lugar, que está vinculado al uso de las herramientas, es contar con pronósticos confiables en la operativización sobre el flujo de caja. Eso contribuye grandemente a la eficiencia. Tener esa información bien calibrada ayuda a lograr los objetivos presupuestarios, a suavizar los flujos de la caja y también ayudan a la implementación de la política monetaria que viene del Banco Central. Por supuesto, esto es intensivo en el consumo de información, ese ir y venir de información que alimentan los análisis. Y en tercer lugar, no quiero llamarle portafolio porque suena gigantesco y súper sofisticado, pero sí un set de instrumentos financieros que nos ayuden digamos, a articular los balances en las cajas. Vemos en la región un uso bastante, digamos, común de emisiones de letras y bonos del tesoro y otros instrumentos de préstamo de corto plazo. Entre más sofisticadas son las gestiones de la liquidez, pues se van más hacia instrumentos de muy, muy corto plazo. Y bueno, pues, entre otros aspectos, contribuyen al desarrollo de los mercados locales. Y otro elemento que se vuelve fundamental dentro de la estrategia, digamos, es el concepto de coordinación. Es la mejor comunicación, el flujo de información, alineamiento estratégico,
con la función del lado de la deuda y la función del lado monetario. Y toca las dos instituciones que ya mencioné anteriormente. En el primer lugar, pues, esa coordinación prácticamente se enfoca en el alineamiento de los objetivos de los instrumentos de financiamiento de una forma en que tengan coherencia entre ellos y no sean contradictorios. Es decir, el proceso de emisión de deuda tiene que responder, digamos, a los grandes objetivos de la gestión de una tesorería, digamos, en su visión anual, y no responder a eventos improvisados de descalces de corto plazo, que a la larga son resultados hasta de un error de la programación. Y en segundo lugar, por el lado de la política monetaria, pues como sabemos, esos cambios en los saldos diarios del gobierno en el Banco Central se reflejan en la liquidez del sector bancario de una manera significativamente importante, y por eso las decisiones de los instrumentos de política monetaria tienen que tomarle en consideración. Bueno, por acá voy un poco cerrando, digamos, todos los elementos que mencioné anteriormente. Las estrategias de gestión de liquidez tienen que enfocarse, digamos, con una visión integral en todo lo que hace las tesorerías. Por ahí uno de mis antecesores mencionó, las tesorerías tienen un montón de funciones, pero todos tienen que estar integrados, por eso es que vemos esos vínculos de una presentación a otra. Y lo que quiero es reiterar la importancia de que, si bien la región ha avanzado importantemente en el cierre de las brechas, en la adopción de mejores prácticas y estándares, hay ciertos temas que necesitan profundizarse. Y en particular, tal vez, exclusivo, digamos, para los países de la región, hay una cierta heterogeneidad en el grado de avance y hay que tocarlo. Y por eso se vuelve importante todos estos elementos que contribuyen a la eficiencia, la transparencia y el impacto. Y no me detengo, paso rápidamente desde los aspectos de la gobernanza que mencioné, esos esquemas de colaboración y coordinación intergubernamental, la adopción de estas herramientas cada vez más tecnificadas y más sofisticadas para los análisis prospectivos en temas cuantitativos y otros elementos que ayuden a la coherencia operativa. Y quiero cerrar con dos elementos que no mencioné al inicio, pero que se vuelven fundamentales. Es que más allá de tener las mejores prácticas, más allá de tener instrumentos modernos y tecnológicos, la gente está al centro. Y debe reconocerse la importancia de atraer y retener el talento humano necesario para hacer que esto se ejecute a como se planea. Y por eso son importantes las labores, digamos, de capacitación y entrenamiento que surgen, digamos, del centro del CAPTAC DR. Hemos visto en los últimos años, por distintas razones, que hay una fuga de talento, no solo en las tesorerías, sino es una cosa transversal en la gestión pública. Y se debe a distintos elementos que van desde no hay planes de carrera, no hay planes de sucesión, no hay espacios de crecimiento y otros aspectos, digamos, un poco de mercado laboral, que es la competitividad de los salarios que siempre ha existido entre digamos, el sector público y el sector privado. Y en segundo lugar, que también lo vemos de manera transversal en otras instituciones públicas, es que cada vez se adoptan instrumentos y herramientas de diagnósticos, de gestión, de implementación, de monitoreo, de evaluación, que tocan temas transversales que hoy son estándares. Y yo concluyo con una reflexión tal vez general, y es que las estrategias o los planes de liquidez tienen que verse a la luz integral de lo que hacen las tesorerías y las metas de otras instituciones importantes como los bancos centrales y los ministerios de Hacienda o secretarías de Finanzas. Tienen que estar integradas con las funciones de ellos. Y es por eso que la gestión de liquidez tiene que concebirse como un instrumento vivo. Permanentemente tiene que adaptarse, tiene que anticiparse a los problemas, tiene que ser proactiva, para que, en palabras sencillas, eso redunde en tiempos de respuesta eficientes. Y bueno, yo acá me quedo. Agradezco nuevamente por la invitación y quisiera hacer un reconocimiento especial, a quien sea que haya diseñado, al equipo que diseñó estas plantillas,
Yo soy nicaragüense, tengo 15 años de vivir fuera y los nicaragüenses tenemos el privilegio de compartir con nuestros hermanos salvadoreños el ave nacional. Y cada vez que regreso a El Salvador y lo veo por ahí, me hace sentir que regreso a mi casa. Y bueno, muchas gracias.